Bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente al grupo de estudio Tesoros del Cielo. Nos da mucha alegría ver a nuevas personas y le damos la bienvenida. Lo mismo a las personas que nos escuchan por internet y por teléfono. Es un placer alcanzarlos a través de estos medios. Antes de comenzar, quisiera recordarles que estamos estudiando del libro Al fin Libre de la hermana Elizabeth Moore. Muchas de las ideas, los puntos son tomados de referencia a este libro. Obviamente los ampliamos, añadimos nuevas cosas basadas en la palabra del Señor, pero ella tiene un gran talento y un gran discernimiento, es una muy buena maestra. Y lo recomendamos. Si pueden comprar el libro, la manera que está el estudio es preparado para 10 semanas de clase, una lección diaria por semana. Son 10 semanas de estudio, pero nosotros tomamos casi cada día y lo estudiamos uno por uno, así que se nos ha extendido más el libro, pero esto amplía bastante la idea del estudio, así que lo recomendamos. Le damos crédito por la inspiración que el Señor le ha dado en el estudio y el tópico del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que con eso vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta mañana. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos a ti toda la gloria, la alabanza, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres justo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y en tu nombre, Señor, hay libertad, en tu nombre hay salvación, Señor. Te damos gracias porque es tu nombre el que salva, el que sana, Señor, el que da esperanza, Padre. Te damos gracias porque en esta mañana nos permites abrir el tesoro de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, corrígenos, consuélanos, Señor, dirígenos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para poder ver esos tesoros que tú has preparado para nosotros, Señor. Y en esta mañana que nos enfocamos en el punto del gozo, Señor, llénanos de tu gozo, Señor. Gracias porque, como vimos la semana pasada, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, Señor. La esperanza de la resurrección, de tu venida, Señor, nos alienta a vivir cada día, Señor. Te damos gracias por el gozo, el amor que has derramado en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos, guíanos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la semana pasada vimos el primer motivo de gozo, el origen del gozo es el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Dijimos que vamos a estar viendo 5 motivos de gozo. El primero fue el origen del gozo es la salvación, ¿verdad? La salvación en Cristo, una salvación eterna, una salvación reservada en los cielos. Vimos cómo el Señor nos libra de la condenación del lago de fuego, nos libra del juicio, nos libra de el ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Vimos cómo Apocalipsis habla de que hay libros que se van a abrir para los que no están escritos en el libro de la vida, son aquellos que han escogido querer salvarse por sus obras. Entonces Dios va a decir, ok, ¿eso quieres? Vamos a abrir los libros y vamos a ver que estás destituido de la gloria de Dios porque rechazaste a mi Hijo, ¿verdad? Te quisiste salvar por tus méritos y no hay mérito que salve, solo el mérito del Señor Jesús. No hay mérito humano que salve. Así que el hecho de saber que esas personas se despiertan a la realidad de que ya no hay esperanza, ya no hay vuelta atrás, rechazaron el amor, la gracia de Dios, es terrible saber que va a haber gente, pero la Biblia lo anuncia, ¿no? No todos serán salvos, no todos gozarán de la vida que Dios otorgó para todos, pero no todos escogieron el plan del Señor. Entonces es un temor reverente que debemos de tener, que Dios nos haya concedido el entender el plan de salvación en Jesús y saber que por Él tenemos vida eterna, por Él tenemos salvación. Así que
esa es la idea. El primer origen de nuestro gozo es la salvación. Cuando uno se enfoca en eso, lo terrenal es pasajero. Acuérdense que los discípulos estaban todos emocionados porque habían hecho milagros y que habían hasta sacado demonios en el nombre del Señor. Y el Señor les dijo, mejor deben de regocijarse de que sus nombres estén escritos en los cielos, ¿verdad? Explicábamos cómo a veces como humanos buscamos la manifestación visual del poder de Dios, ¿verdad? Que nos impresionamos por lo externo, cuando Dios quiere que nos enfoquemos en lo interno, lo eterno, ¿verdad? Lo que perdura, lo que permanece, ¿verdad? Y es un llamado a todos nosotros de cuidado, ¿verdad? Cuando uno busca ver, perdemos el privilegio de la fe, porque ya cuando se ve, ya no es fe, ya se está confiando en lo que ha visto, no en lo que no se ve. Explicábamos cómo los milagros son más enfocados para los incrédulos, para tocarles a ellos, a enseñarles que Dios es real. Pero para el creyente en realidad no necesitamos ver, ya creemos que Él es todopoderoso, que Él puede obrar sin que lo veamos, ¿verdad? El Señor dijo, más bienaventurados son los que creen sin ver, ¿verdad? Que los que quieren ver para creer. Así que nunca perdamos ese enfoque, ¿no? De que Dios es real, aunque no lo veamos, ahí está, no necesita que lo veamos para ser Dios, ¿verdad? Y el gozo está en la realidad de saber que Él es Dios, que Él nos salva, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda razón, el segundo motivo de gozo, aparte de nuestra salvación, que ya es un regalo tremendo, una gracia no merecida. Vamos a ver el gozo que sorprende. El primero era un gozo, el gozo de la salvación. Ahora vamos a ver el gozo que sorprende. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 44. Vamos a leer varias porciones donde la palabra gozo aparece, y vamos a encontrar un común denominador en todos los versículos que vamos a leer. Hay algo que se nos enseña acerca del gozo en estos versículos. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Pueden subrayar la palabra tesoro escondido. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Okay. Aquí un hombre encuentra un tesoro que estaba escondido, ¿verdad? Y se emociona tanto que lo vuelve a esconder, pero con un propósito, para irse a deshacer de todo lo que él tiene y comprar el campo donde lo había encontrado para gozar de ese tesoro permanentemente, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 28, el versículo 8, vamos a ver otro tesoro. Dice Mateo 28:8, hablando de las mujeres que van corriendo al sepulcro a embalsamar al Señor, a quien ellas creían seguía muerto. Dice el versículo 8 de Mateo 28, entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ven la palabra gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, se les aparecen, ¿verdad? Ahí vamos a parar unos ángeles, ¿verdad? Aquí vemos otra clave del gran gozo. Ellas descubrieron también algo. En el primer versículo el hombre descubrió un gran tesoro. En ellas descubren al Señor Jesús resucitado, ¿verdad? Descubren una verdad grande. Vámonos al libro de Lucas, y ahí nos vamos a quedar. En Lucas capítulo 1, versículo 44. Vemos el encuentro entre María, la madre del Señor Jesús, y su pariente Elizabeth. Era su prima, ¿verdad? Elizabeth estaba embarazada ya en edad avanzada de Juan, el que vendría a ser Juan el Bautista. Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos. Elizabeth le ganaba a María nomás por 6 meses de embarazo. Entonces está Elizabeth embarazada y llega María a visitarla
a ver esto que le había pasado, y miren lo que le pasa a Juanito, ¿verdad? Juan el Bautista está ahí, versículo 44, Lucas 1. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí está la palabra gozo, la alegría. Juan se exalta de alegría al oír que venía Jesús a visitarlo, ¿verdad? Descubre a Jesús, él escucha la voz de María, pero hay esa conexión de que reconoce que su Señor venía a visitarlo. Los bebitos estaban adentro, ¿verdad? Pero pudo él sentir la alegría de descubrir que venía Jesús. Ahí mismo en Lucas capítulo 2, en el versículo 10, cuando el ángel se le aparece a los pastores en el campo, les dice el ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí hay otro anuncio, un descubrimiento de la venida del Salvador. Veamos dos más. Estamos hablando de varios descubrimientos, ¿verdad? Un hombre descubre un tesoro, las mujeres descubren al Señor resucitado, Juan el Bautista descubre que el Señor viene, ¿verdad? Y aquí los pastores descubren que viene un Salvador también. En Lucas capítulo 10, 21, Lucas 10, versículo 21, el Señor, orándole a su Padre, lo alaba y se estremece en gran gozo, dice la palabra en el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó, estaba lleno de gozo en el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El descubrimiento de las verdades de Dios que están escondidas para los orgullosos es la idea. Dios revela su palabra a todo el que quiere encontrarla, ¿verdad? No es que les evita a ellos encontrar la verdad, pero es más fácil para un corazón humilde recibir las verdades profundas de Dios que para una persona, aquí como dice, un sabio del mundo, un entendido que se cree autosuficiente, ¿verdad? Aquí el gozo está en reconocer que las verdades escondidas, las verdades han sido dadas a la gente, a los niños, a los humildes, a los que están dispuestos a ver la verdad de Dios. Vamos a ver un último, en Lucas 24, versículo 52, dice la palabra del Señor, y esto en referencia después de la ascensión del Señor, dice la palabra: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Gran gozo, otra vez, es mucho gozo el descubrimiento de la esperanza, ¿no? De la resurrección y la ascensión del Señor. Después de que lo adoraron, les llenó el Señor de gozo. Okay. Entonces, después de leer todos estos pasajes, ¿qué encontramos en común en todos estos pasajes? Todos ellos tienen que ver con algo que está escondido. En el primero era un tesoro que un hombre encontró. En el segundo estaba escondida la realidad de que el Señor había resucitado. Ellas descubrieron que el Señor había resucitado. En el tercero, el Señor se revela a Juan y encuentra el gozo. Encontramos un denominador común en estos versículos. Hay algo escondido que se está descubriendo. En el caso de Mateo, un hombre descubrió ese tesoro escondido. En Mateo 28, las mujeres descubrieron una tumba vacía, ¿verdad? Acuérdense que recién celebramos eso. En Lucas 1:44, desde el vientre de su madre, Juan el Bautista descubre al Mesías, ¿verdad? En Lucas 2:10, los pastores descubren las buenas nuevas de salvación.
En Lucas 10:21, los niños descubren verdades. Interesante, los niños pueden ver eso. En Lucas 24:52, los discípulos descubren y adoran al Señor resucitado. Todos descubren algo. Entonces, el segundo motivo de chará, del gozo, es el descubrimiento. Todas vamos a disfrutar de ese gozo porque hemos descubierto en nuestras vidas 4 P's, para acordarnos bien: la presencia, el propósito, el plan y ¿qué más? Déjenme recordarme: la presencia, el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver. El gozo del descubrimiento es encontrar este tesoro perfecto. Cuando vemos la presencia de Dios en nuestras vidas en cada circunstancia. Es un contraste. A veces queremos ver las cosas grandes o un milagro, ¿verdad? Alguien que se levante a lo mejor de un cáncer, o a lo mejor una restauración drástica, ¿verdad? A veces nos impresionamos con testimonios tremendos, exagerados, gente en drogas, ¿verdad? O gente, asesinos que vienen al Señor. Pero aunque no minimizamos esa gracia de Dios, es tan hermoso ver la presencia de Dios en las cosas chiquitas, a diario, ¿verdad? Como su misericordia, su provisión, su cuidado, su amor, su cariño, están ahí hora tras hora, minuto tras minuto, ¿verdad? Ese descubrimiento nos trae un gozo, saber que Dios no nos desampara, ¿verdad? Que usa toda circunstancia para bendecirnos, es una gran bendición. Así que el segundo motivo de gozo es el descubrimiento. El gozo no se produce a partir del descubrimiento de algo al azar. Cada uno de estos pasajes habla del descubrimiento de un tesoro perfecto, Jesucristo mismo. ¿Cómo podemos ampliar la definición de gozo entonces? Ya sabemos que gozo, la salvación trae gozo, pero ¿cómo podemos ampliar la definición? Dice, el gozo, el chará, en la palabra griega, es el resultado sobrenatural del glorioso descubrimiento de nuestro Señor y Salvador en cada circunstancia en que deseamos encontrarlo. Si usted quiere encontrar al Señor, lo va a encontrar en todas circunstancias, en buenas y malas, ¿verdad? Es una habilidad que Dios nos da, el discernimiento de ver su presencia manifestada en toda circunstancia. Y lo interesante es que Dios usa normalmente las circunstancias negativas para revelarse más claramente a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Vamos a ver Santiago 1:2, y este es un reto para todos nosotros. En el libro de Santiago se nos anima a estar gozosos, a estar agradecidos por las pruebas, ¿verdad? Vamos a ver eso. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué contradicción para el mundo. No creería esto, que uno se sienta gozoso cuando está pasando por pruebas. Pero ¿por qué? Porque a través de esas pruebas podemos ver, descubrir la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta semana escuché algo bien bonito acerca de, más bien el pastor Jack puso un devocional en cuanto a las pruebas de la vida, ¿verdad? Y explicaba, basándose en ese versículo de un salmo que dice que el que está en el Señor será como un árbol plantado junto a fuentes de aguas, que su hoja no cae, no se seca, ¿verdad? Produce mucho fruto. Y explicaba que de acuerdo, los que estudian botánica, las plantas, los árboles, han descubierto que los árboles que tienen las raíces más profundas son aquellos que reciben mucho ataque del viento, porque mientras más viento están recibiendo, el árbol, como el Señor le ha dado esa sabiduría, aún en los animales y plantas podemos ver la perfecta creación de Dios.
que su raíz busca agarrarse de una roca o de una piedra en la profundidad, busca fundamentarse, porque estás sintiendo la prueba, ¿verdad? Sí, aquí hay muchos arbolitos que son comprados en aquí, estos lugares, nurseries que le llaman, ¿verdad? Que ya están grandes, ¿verdad? Y nomás construyen casas y ya los ponen grandes, ¿verdad? Entonces no se han arraigado porque nomás han sido plantados para decoración. Esos arbolitos son los primeros que cuando vienen los ventarrones, todos están caídos, ¿verdad? Porque no han aprendido a cimentarse en las rocas, porque no han pasado por pruebas, han estado cuidados, podados, muy cómodos, ¿verdad? En maceteros hermosos, ¿verdad? Entonces, en el momento que los sacan de ese ambiente, sufren porque no están arraigados en la roca. Y es la misma idea que Santiago nos da, ¿verdad? Uno, ¿cómo puede alegrarse de estar en las tribulaciones? La única manera es sabiendo que esa prueba, esa circunstancia nos permite descubrir a nuestro amado Jesús, nos permite crecer, arraigarnos en Él, nos permite depender de Él, confiar en Él, ¿verdad? Esa es la razón de nuestro gozo, de que vamos a tener una comunión más estrecha con Dios, ¿verdad? Ahora vamos ya que estamos hablando de las pruebas, de cómo Dios usa las tribulaciones en nuestra vida para ministrarnos, hacernos crecer. Aquí Santiago dice que esa prueba produce paciencia, esa prueba sabemos que la tribulación produce esperanza y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Porque el amor del Señor se derrama en nuestros corazones, ¿verdad? El Señor usa las pruebas para darnos de su amor para otros, darnos amor para con Él, ¿verdad? Él usa las pruebas para fortalecernos en Él. Así que vamos a ver una historia de una prueba grande que le vino al apóstol Pablo, y vámonos al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a ver desde el versículo 16 en adelante. Hechos 16. Hechos 16. Esta historia es, aunque está en el libro de los Hechos, va de la mano con el libro de Filipenses, porque se nos va a hablar del ministerio de Pablo en el libro de Filipenses. Okay. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, ¿verdad? Diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Sigamos con el versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24 de Hechos 16, dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, esa historia del carcelero de Filipos, como se la llama, nos ayuda a enfocarnos en la victoria que hay en las tribulaciones y el gozo que podemos encontrar aún en las tribulaciones. Hemos visto que hay un gozo en descubrir la presencia de Jesús en nuestra vida, un gozo en descubrir su propósito, un gozo en descubrir el plan que Él tiene para nosotros. Y Pablo es un gran ejemplo para nosotros de cómo Él se gozaba aún en las tribulaciones. Para darnos un poquito más de detalle histórico, porque definitivamente este carcelero, estaban en la cárcel en Filipos, en una ciudad de Macedonia que viene a ser Grecia en nuestros tiempos. O sea, era una ciudad de griegos, que también se había hecho una colonia militar romana. Eso quiere decir que en esa ciudad había mucha gente de influencia, romanos y griegos. Habían pocos judíos, porque en el libro de Filipenses Pablo no menciona haber ido a ninguna sinagoga, sino más bien a la iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero que se nos narra aquí en Hechos, Pablo salió con Silas, con Lucas y con Timoteo. Eran 4. Aquí en la cárcel se menciona que entró él con Silas por haber hecho un milagro de sacar un demonio a una muchacha que adivinaba, ¿verdad? Que tenía esa facultad de atinarle a ciertas cosas, ¿verdad? Y los dueños perdieron negocio en el momento que ella fue liberada. Entonces, la idea de esta historia en Filipos es de que con este carcelero empieza una familia de creyentes que se empieza a multiplicar al punto de que se forma una iglesia en Filipos. La carta que Pablo escribe a los filipenses es una carta para esta iglesia que él fundó. Y muy interesante notar que la carta de los filipenses es la carta que más va a hablar del gozo. Por eso estamos dando todo este detalle, porque aquí Pablo persevera en su tribulación y ve el gozo de que una iglesia nace, mucha gente se convierte, mucha gente cree en el Señor, empezando con esta familia del carcelero. Obviamente el libro de Hechos nos habla que también una familia de una mujer llamada Lidia creyó en el Señor, y así se empezó a expandir la palabra en Filipos. Filipenses, y esto se los dejo de tarea, solo tiene 4 capítulos. En todos los capítulos se habla del gozo de Dios, ¿verdad? Se encuentra más o menos unas 16 veces la palabra gozo en el libro de Filipenses. Gozo o regocijo o regocijaos, esa palabra, en cada capítulo se va a encontrar la palabra gozo. Gozo en las tribulaciones, gozo en el evangelio,
gozo en el servicio a Dios, gozo viendo la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Así que algo interesante del libro de Filipenses es el único libro en el Nuevo Testamento donde no se usan referencias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era un libro dirigido a gentiles, a no judíos. Es interesante notar que en el saludo inicial de Pablo a esta iglesia le dice gracia y paz a vosotros. Dicen los estudiosos que, y es real, que los judíos se saludan con la paz, shalom, shalom, y Pablo así se dirigía a sus compañeros judíos, shalom, pero el saludo común de los gentiles en la antigüedad era gracia. Entonces Pablo junta gracia y paz, tanto gentiles y judíos, para introducir esta carta del gozo en el Señor. Okay, regresando a la historia de Pablo en la cárcel, sabemos que fueron arrestados porque liberaron a una muchacha, hicieron un milagro en el Señor. Aunque Silas no hizo nada, pero también lo echaron a la cárcel junto con Pablo. ¿Cuál fue el castigo? Dice que los azotaron, los encadenaron en el calabozo más profundo, lo más oscuro, lo más frío, lo más sofocante que podamos imaginarnos. Una cárcel en la antigüedad no es como las cárceles modernas, ¿verdad? Aquí, aunque la jaula sea de oro, ¿verdad? Sigue siendo cárcel, ¿verdad? Pero aquí es moderno, las cárceles tienen televisión, baño, tienen a veces hay puertas de vidrio. Así no era antes eran calabozos oscuros, fríos, ¿verdad? No había obviamente higiene, ¿verdad? Tenían ellos que estar en suciedad, en enfermedad. Allá estaba Pablo, esas eran las circunstancias donde él está siendo castigado por haber servido al Señor. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pablo y de Silas? Dice que a medianoche estaban cantándole al Señor. En medio de su tribulación, en medio de su angustia, de dolor, porque los habían golpeado. Y no crean que eran golpecitos ¿verdad? Seguramente estaban sangrando, con sus espaldas abiertas, ¿verdad? Heridos, y están cantándole al Señor a medianoche, ¿verdad? Qué tremenda qué ejemplo, ¿verdad? Un tremendo ejemplo de gozo en la tribulación. Ahora, ¿quiénes escucharon el testimonio de esa oración y de esos cantos? Todos los presos. Estaban oyéndolos cantar, ¿verdad? Calladitos, ¿no? Meditando, ¿no? ¿Qué será esto, no? Y ese canto produce un gran terremoto, ¿verdad? Tanto que se sueltan todas las cadenas y los presos pueden huir, pero no lo hacen. Pablo los detiene ahí. Y era la ley de los romanos, que si un soldado dejaba escapar a alguien, era la muerte segura para él, lo iban a ejecutar. Entonces este soldado, este carcelero, al ver o pensar que sus presos se habían escapado, él se disponía a él matarse. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿verdad? Y él, asustado, sorprendido, le dice, Señor, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice Pablo las palabras famosas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es interesante notar que esa promesa fue diseñada en un sentido tal vez como una profecía de parte de Pablo, porque él sabía que su familia iba a recibir la palabra también. ¿Qué hizo el carcelero? Llevó a Pablo a su casa para que predique a su familia. Él mismo les explicó del milagro que el Señor acababa de hacer y la gente creyó. No quiere decir eso que no pueda suceder con nosotros, que el Señor nos use y bendiga a nuestra familia también, pero acordémonos que la salvación es individual. No porque yo acepto, toda mi familia va a aceptar, es una decisión personal, ¿verdad? Y a veces muchos hermanos se decepcionan cuando toman este versículo como una promesa personal, cuando en realidad fue algo
entregado para el carcelero, ¿verdad? Tú creíste y tu familia también va a creer porque tú les vas a llevar el evangelio y me vas a llevar a mí ahí. Muy bien, ¿cuál fue el resultado final de este encarcelamiento, de esta tribulación? ¿Qué victoria se sacó de este sufrimiento? La salvación de este hombre y de su familia, ¿verdad? Ahora, si vemos las cosas desde un punto espiritual, fue una gran bendición esta prueba. Estar en la cárcel, el ser golpeados, el ser humillados, trajo fruto, un gozo de salvación a gente que Pablo no conocía, gente, Dios bendijo, ¿verdad? Este tipo de sucesos no era inusual para el apóstol Pablo. Desde la húmeda y fría celda de otra prisión, Pablo exhorta a todos los creyentes en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Desde la cárcel, Pablo entendió que Dios tiene propósitos, tiene un plan, y su presencia siempre está en cada momento de nuestras vidas. Mucho más lo vemos en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, ¿verdad? Por medio de sus pruebas, Pablo aprendió algo que Dios desea que todos los creyentes aprendan. La presencia, acuérdense que dijimos 4 P's, no me podía acordar de la otra y ahora ya la vi. La presencia, el propósito, el plan y el poder de Dios se descubren mejor a través de las dificultades. Pablo pudo ver el poder de Dios, sentir ese terremoto a medianoche, poder de Dios, que se abran todas las puertas de la cárcel para que ellos puedan salir, poder de Dios, que un hombre sea transformado su corazón de odio a un rendimiento total a Dios, poder de Dios, ¿verdad? Era la presencia de Dios en un lugar inimaginable. Uno cree que encuentra a Dios en las iglesias o catedrales hermosas, ¿verdad? Pero Dios está en todas partes, ¿verdad? En este caso, en una cárcel fría, húmeda, horrible, horrendas circunstancias, ahí estaba Dios, ¿verdad? Estaba la presencia, el propósito y el poder. Y cuando uno descubre eso, le trae gozo, ¿verdad? Desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Dice, cuán alentador es reconocer que Pablo no descubrió la fortaleza para abandonar sus circunstancias, sino que descubrió la fortaleza necesaria para permanecer. Es bonito el contraste que Dios nos da. A veces uno ruega, ora y llora, Señor, quítame esta circunstancia y dame fortaleza para quitar las circunstancias. Pero Dios dice, no, yo quiero que ores por fortaleza para permanecer en la circunstancia y ser victoriosa en la circunstancia, porque durante esa tribulación Dios tiene propósitos y hay un plan, y el poder de Él se puede manifestar grandemente si le permitimos, ¿no? En este caso, Pablo fue sumiso, alababa a Dios en su dolor, ¿verdad? Silas fueron obedientes, Pablo y Silas, a dar el evangelio en todas circunstancias. Ellos pudieron haber dicho, ya aprovechemos, se abrieron las puertas, salgamos corriendo, ¿verdad? No, pero se preocupó por la vida del carcelero. No te mates, cree en Jesús, ¿verdad? Hay esperanza para ti, que era enemigo de él, ¿verdad? Siempre descubrir un gozo que todos podemos experimentar es al dar las verdades de Dios. Cuando estamos pasando por circunstancias y alguien hace algún comentario, dar la confianza que tenemos en Dios a través de versículos, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Él es mi pastor, nada me va a faltar, ¿verdad? El Señor es el que levanta mi cabeza, ¿verdad? A Él correrá el justo y levantado será, ¿verdad? A veces hay gente que hace comentarios y tal vez depresivos o comentarios que no animan, ¿verdad? Pero uno puede siempre contestarles con la palabra, como hizo Pablo. Estaba en esas circunstancias presentando a Cristo Jesús. O a veces alguien puede hacernos un comentario, bueno, qué buena persona que es usted. Dirigirlos al Señor, ¿verdad? Como hizo Pablo. Le están diciendo, ¿qué es esto?
Jesús, ¿verdad? Si nos halagan, decir Jesús es la respuesta. Así que vamos ahora a ver, bueno, ahí mismo en Hechos, vamos a retroceder un poquito, vámonos a Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Hechos 7, 54 en adelante. Este es otro caso de una persona que estaba pasando una prueba terrible, el caso de Esteban, que está a punto de ser asesinado por predicar la palabra, por pararse por el Señor Jesús. Y miren lo que pasa en el versículo 54. La gente a su alrededor dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Me gusta mucho la versión en inglés de esta porción, cuando él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Dice, eso dice nuestra versión, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No dice sentado, nomás dice que está a la diestra de Dios. La versión en inglés dice que el Señor está parado a la diestra de Dios, y la idea que se toma es de que el Señor se pone en pie para recibir al primer mártir, al primer hijo de él que moría por su fe, en premio, ¿verdad? Le concede el Señor verlo a él, puesto en pie para recibirlo. Así que, ¿qué aprendemos en esta historia también de la condición de Esteban? Esteban está pasando por una prueba grande, el ser rechazado, el ser criticado al punto de la muerte, ¿verdad? Rechazado completamente, dice. Ya hemos aprendido en nuestro estudio que el fruto del Espíritu es el resultado sobrenatural de ser lleno del Espíritu. Por lo tanto, todas las cualidades del fruto se expresaban en Esteban. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora, puede imaginarlo de pie frente a sus acusadores, mostrando un corazón que rebosa de ágape y un rostro iluminado por el chará, por el gozo y el amor, ¿verdad? ¿De dónde provenía su gozo? Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio a Cristo, no sentado, sino de pie, en reconocimiento del primer hombre que entregaría voluntariamente su vida por la causa de Cristo. Sin duda ese día Esteban descubrió a su glorioso Señor en formas que jamás había soñado, y el resultado fue un gozo que trascendió su tumba. Su gozo le dio no solo la fuerza necesaria para vivir por Cristo, sino también para morir por Él. El gozo de la obediencia, de glorificar al Señor, el gozo de permanecer y ver la presencia misma de Dios, el poder de Dios, ver el propósito, el plan de Dios en su vida, ¿verdad? Él pasa la historia como un héroe, ¿verdad? El primer ejemplo, la fortaleza, ese gozo que Dios le dio, le permitió sobrellevar esta carga de morir, ¿verdad? Y murió con gozo, entregó su vida, se entregó al Señor hasta el fin. Pablo y Esteban son ejemplos de gozo en medio del sufrimiento, que han sido seguidos por miles de personas a través de los siglos, ¿verdad? Hay un libro que se nos recomienda mucho leer, que es el libro de los mártires. Es un libro inspirador porque nuestros hermanos a principios de siglo sufrieron por muchos años persecución. Se llevaban a los circos romanos a padres, madres, hijos, chiquitos, todos a ser asesinados por leones,
quebrados, porosos, ¿verdad? Muertos en los circos romanos que todavía existen en Roma, ¿verdad? De estadios. Ahí se entregaban hasta la muerte en obediencia al Señor. Y cuántos ejemplos, ¿verdad? De ellos, cuando leemos esas historias, encontramos que morían con gozo. Dice en este libro, que se llama el libro de los mártires, escrito por John Fox, se registran testimonios de gozo ante una muerte inminente. Uno de ellos es el de un hombre llamado Ignacio, que fue sucesor de Pedro como obispo de Antioquía. Al recibir su sentencia de muerte, él escribió: ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me preocupa con tal de ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que la compañía de las bestias salvajes, las cuales finalmente le quitaron la vida, que la rotura de huesos y los miembros arrancados, que la trituración del cuerpo y toda la maldad del diablo caigan sobre mí. Así sea, con tal de que yo pueda ganar a Cristo. Imagínense, el gozo aún ante la muerte, ¿verdad? Porque se entiende una realidad, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aunque el enemigo destruya el físico, no nos puede quitar la salvación que el Señor nos ha dado. Y ese es el gozo de ver la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, aún en las pruebas. Mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez han pasado por alguna tribulación, alguna circunstancia, prueba, donde pueden en realidad ver, han podido ver y están viendo la presencia, el poder, el propósito, el plan de Dios para sus vidas? Yo creo que todos podemos remontarnos a lo mejor a algún caso específico. Yo me recuerdo este libro, lo estudiamos hace varios años y yo escribí aquí, y para recuerdo mío mismo, cómo vi a Dios yo en una circunstancia personal hace varios años atrás. Dios permitió un aguijón en mi carne, una enfermedad tremendamente fuerte. Era un tipo de artritis, le llaman artritis reactiva. Y lo que quiere decir eso es que algo ocasionó que mi cuerpo reaccione en contra de mi cuerpo mismo. Las defensas del cuerpo empezaron a atacar mis coyunturas. Y esa enfermedad me duró 5 años. Yo le pedía al Señor que me sanara, y no venía la sanidad. Pasé por muchas etapas duras, porque aún muchas veces los mismos cristianos se acercaban y tenían la idea de que Dios tiene que sanar y que si uno está bien con el Señor tiene que ser sanado. Y muchos hermanos venían y decían: a lo mejor no estás orando con fe, o a lo mejor algo tienes que ver en tu vida, que tienes que algo Dios te está mandando esto. Y yo le lloraba al Señor y le decía: yo no creo eso. Yo creo en ti, yo sé que tú tienes un propósito. Yo no quería caer bajo esa misma influencia de que tiene que uno vivir siempre. Han oído eso de que cree en el Señor y todo te va a ir bien. Uno sabe que eso no es verdad. El cristiano es una de las personas que más sufre, pero en victoria. O sea, no es que somos derrotistas, sino que nos enfocamos en lo espiritual más que en lo carnal. Y después de 5 años, a veces yo decía: bueno, a lo mejor el Señor ya me sanó, y dejaba de tomar las medicinas que me recomendaba. Un día estaba bien, al siguiente día también. Después de una semana empezaban los dolores otra vez. Después de 2 semanas estaba que no me podía ni mover. Y otra vez decía: no me ha sanado el Señor. Empezaba otra vez las medicinas. Y así por varias veces. Hasta que después de 5 años, el Señor me enseñó mucho en esos 5 años. Me enseñó a depender de Él, a confiar en Él, a ser sumisa
a los mandatos de Él. Por ejemplo, Él quiere aprender que nosotros seamos disciplinados, que aprendamos sumisión. Si no nos podemos someter a los doctores terrenales, ¿verdad? El Señor quiere enseñarnos, nos pasa por un proceso para que podamos ver su presencia, ver su propósito. A través de esa enfermedad, la compasión mía por los pacientes con los que yo trabajaba, que eran precisamente en el departamento de reumatología, de artritis, mi compasión por ellos aumentó al 100 por 1, porque yo sentía el dolor que ellos sentían. Y aprendí que eso hizo Jesús por nosotros. Él se hizo como nosotros, humano, para sentir lo que nosotros sentíamos. Cuando uno siente lo que el otro está sintiendo, puede compadecerse, puede tener más. El Señor preparó mi corazón para saber lo que se siente dolor físico, para poder aconsejar a otros, para poder... fue un tiempo de preparación, pero si uno reniega y dice, Señor, quítame esto, ese tiempo de preparación no hubiese existido. Esa compasión por los demás, ese crecimiento, esa intimidad con Dios no hubiese existido. El hecho de que Dios nos enseña a ser humildes, a depender de Él en toda circunstancia, fue a través de esa prueba. Llegó el día que se me acabaron, después de los 5 años, se me acabaron las medicinas y uno está ya, ahora voy, mañana voy, y en los quehaceres de la vida se me olvidaron. Pasó una semana, pasó 2 semanas, cuando me acuerdo, dije, no he ido a surtir mis medicinas, ya habían pasado 3 semanas y no tenía dolor, y dije, ok, ahora sí, voy a dejar de tomar a ver qué pasa, porque no me han venido. Pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3, ahorita ya han pasado 3 años que estoy en lo que los doctores llaman una remisión completa. No tengo esos dolores. El Señor me sanó a su tiempo, después de que se cumplió el propósito que Él tenía para esa tribulación en mi vida. Hubo un propósito, su presencia nunca falló, hubo un plan, ¿verdad? Y el Señor se glorificó, y eso lo doy para testimonio. El gozo que uno obtiene cuando encuentra al Señor Jesús en toda circunstancia no tiene precio. Pablo llegó al punto de decir, para mí todo lo demás, lo externo, lo considero basura por alcanzar el gozo de estar en Cristo, de ver al Señor. Así que vamos a terminar con un pensamiento más. Vámonos a Jeremías capítulo 29:13. Jeremías 29:13, pueden subrayar ese versículo. Dice el Señor, podemos leer desde el versículo 11. Dice Dios, le decía a Israel y nos dice a nosotros también, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El entender que por muy difícil que se vea la circunstancia, Dios tiene pensamientos superiores a los nuestros, y los pensamientos de Él para nosotros son pensamientos de paz, no de mal. Nunca pensemos, Dios no tienta a nadie, Él no manda el mal, Él permite ciertas cosas en nuestras vidas, pero Él no las manda, Él permite para que, así como Job pasó muchas pruebas, y llega un punto en que él dice al final de su prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Lo mismo en nuestra vida. A veces hemos oído de Dios, sabido algo de Él, pero no es hasta cuando pasamos por esas pruebas, al final, que uno puede decir,
si entendió la presencia y el propósito, el plan de Dios, al final va a decir, ahora mis ojos te ven. Ahora veo tu propósito, ¿verdad? Ahora veo de lo que me protegiste, ahora veo lo que me enseñaste, ahora veo, especialmente si hay salvación en otra persona, es el gozo de que Dios nos haya usado como un instrumento de bendición para salvar un alma, para toda la eternidad, ¿verdad? Cuánta gente es impactada por el testimonio cuando uno alaba al Señor en las tribulaciones. Cuando ahí es donde verdaderamente la fe es manifiesta. De nada me sirve a mí cuando estoy feliz en una fiesta gozosa decir yo amo a Dios. No impacta. Todo el mundo puede decir eso, pero cuando uno está en cama, sin poder moverse, limitado en dolor y decir yo creo en Dios y alabar a Dios en esas circunstancias es gozo. Un gozo que sorprende, como es el título de esta clase. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios usa las circunstancias para que nosotros lo busquemos de todo corazón. No superficialmente, sino de todo corazón. Yo les pregunto, no sé sus circunstancias que estén pasando, solo el Señor la sabe, pero tengan eso, que sea su paz y sea su lema. El plan de Dios es para paz de mi vida, ¿verdad? Y Él quiere revelarse a mí en esta circunstancia. Su presencia, su poder, su plan y su propósito están a la mano a través de este problema. Revélate, Señor. Y el Señor dice, si me buscas, me encuentras, ¿verdad? Si me buscas de todo corazón, me vas a hallar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el gozo de descubrirte en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Cuán real es tu presencia cuando más te necesitamos, Señor, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay pérdidas, Señor, cuando hay vacíos, Padre. Ahí vemos tu gracia. Te vemos en acción, Señor. Gracias por el ejemplo de Pablo, de Esteban, que fueron fieles, Señor, y se manifestó tu gloria, Señor, en su obediencia, Padre, para salvación de muchos, Padre. Permite que nuestras circunstancias, Señor, no sean en vano, Señor. Las pruebas, las tribulaciones que pasamos no se vayan al vacío sin ningún fruto, Señor, sino que más bien produzcan salvación para los que nos rodean, Señor, y tu nombre sea glorificado, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para verte en las cosas pequeñas, Señor. Tu gracia, tu abrazo, Señor, tu cariño, tu comprensión, tu paciencia, Señor, tu perdón. Señor, llénanos de ese gozo al descubrirte, Señor, a cada día, a cada instante, Señor. Eres fiel, aunque uno sea infiel, eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos descubrir los tesoros de Jesús en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, que toques las vidas de aquellos que nos rodean y que ellos también puedan verte, Señor, puedan entender que tú eres real, tu presencia es real, tu poder, tu propósito y tu plan es perfecto y es de paz para todos nosotros, Señor. Bendícenos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Que Dios les bendiga.